El amor invencible. Avance, capítulo 28. Gael llegó a casa de Leona para ver a Ana Julia. En ese momento, Leona se estaba alistando para salir, por lo que decidió dejarlos hablar a solas. Gael y Ana Julia se quedaron en la sala, con un silencio incómodo que se apoderó de la habitación. Gael rompió el silencio, comentando que se sentía extraño, como si algo hubiera cambiado entre ellos. Recordaba los tiempos en los que podían hablar sin reservas, sin esconder nada. Dijo que antes todo era más fácil. Ana Julia lo miró y, con un tono dolorido, le respondió que eso solo ocurría cuando no había secretos entre ellos, cuando aún había confianza. Gael, respirando profundamente, comenzó a hablar de cómo la llegada de Ana Julia cambió la vida de todos en la casa. Él, Calisto y Camila fueron más felices desde su llegada, pero, a pesar de eso, sentía que algo se había roto. Ana Julia, al escuchar esto, frunció el ceño y le dijo que no estaba respondiendo a su pregunta. Gael, nervioso, admitió que había ido allí para pedirle que regresara a la casa. Ana Julia, sorprendida, lo miró fijamente y le dijo que no volvería a una casa donde nadie era capaz de decir la verdad. Le preguntó si su madre estaba viva, y Gael, con voz temblorosa, le respondió que había muerto cuando ella nació. Luego, Ana Julia preguntó por su padre, y Gael, con lágrimas en los ojos, le confesó que él estaba vivo, pero siempre había sido un cobarde, sin saber lo que quería. Dijo que, a veces, sentía que él mismo no sabía qué hacer con su vida. Ana Julia, al escuchar estas palabras, se quedó en silencio, procesando todo lo que Gael le había contado, mientras el aire entre ellos se volvía aún más tenso. Cuando Leona salió de su casa, se encontró con Jeremías en la puerta. Él, con su presencia dominante, no tardó en imponer su poder y sembrar una duda en la mente de Leona. Jeremías comenzó a hablarle de manera directa, asegurándole que su novio, David, o Adrián Hernández, como él prefería llamarlo, le había mentido durante mucho tiempo. Leona lo miró con desconfianza mientras Jeremías le revelaba que David le había ocultado un secreto que ella ni siquiera imaginaba. Leona, sin inmutarse, le respondió que sabía perfectamente que había personas que vivían para perjudicar a los demás, pero que con su familia, y especialmente con ella, no lo lograría. Con esas palabras, dio media vuelta para marcharse. Sin embargo, Jeremías la llamó por el nombre de Mareñá, y continuó insistiendo en que David siempre había sabido quién era el hijo mellizo de Leona y que no había tenido el valor de ser sincero al respecto. Le sugirió que si no le creía, le preguntara directamente a David, para que se diera cuenta de que lo que él decía era cierto. Con esas palabras envenenadas, Jeremías se dio la vuelta y se marchó, dejando a Leona en un mar de dudas, con más preguntas que respuestas. Mientras decoraban la casa para recibir a doña Clara, quien ya había sido dada de alta, Itzel y Benjamín compartían risas y momentos de complicidad. Entre luces y adornos, Benjamín decidió romper el silencio sobre lo que había estado sintiendo. Con una mezcla de nervios y decisión, le dijo a Itzel que no podía seguir haciéndose el desentendido. Ella había tenido el valor de confesarle que le gustaba, y ahora él quería corresponder con la misma valentía. Le confesó que ella le gustaba mucho, que en ella había encontrado cualidades que le mostraban lo valiosa que era y que lo que estaba sintiendo por ella superaba cualquier otra emoción que hubiera experimentado antes por alguien más. Itzel, emocionada por sus palabras, le respondió que él también era muy importante para ella y que en ese momento no quería más que darle un beso. Esta vez, Benjamín no dudó, sonrió y se acercó porque él también lo deseaba. Ambos se dejaron llevar por el momento, confirmando que algo especial estaba creciendo entre ellos. Columba hablaba con Ramsés en un tono entre curioso y cauteloso, preguntándole si realmente planeaba renovar los votos con su esposa. Ramsés, con su característico aire de superioridad, le respondió que a veces las cosas necesitaban renovarse para que todo funcionara mejor, aunque no pudo evitar mencionar que veía en los ojos de Columba los celos que esa idea le provocaba. Ella, incómoda con la observación y buscando desviar el tema, sugirió que, en ese caso, también sería bueno renovar los votos entre ella y Gael. De esa forma, los cuatro estarían renovando sus compromisos. Ramsés, sin perder la oportunidad de ejercer control sobre ella, la besó y le dijo que Gael nunca podría besarla como él lo hacía porque Gael ya no la amaba. Además,
agregó con un tono venenoso que Columba debía estar atenta, porque había notado que Gael comenzaba a mirar a Leona de otra manera. Con una sonrisa irónica, Ramsés insinuó que solo faltaba que Leona le arrebatara el matrimonio, lo que parecía desatar algo en Columba. Más tarde, en su cuarto, mientras daba vueltas entre pensamientos furiosos, Calisto llegó a verla. Columba, sin rodeos, le ordenó que al día siguiente debía asegurarse de marcar a Leona para siempre. No iba a permitir que Leona siguiera entrometiéndose en su vida ni que tuviera la oportunidad de arrebatarle algo más. David llegó a casa acompañado de su hermana Jacinta y de doña Clara, quien acababa de ser dada de alta del hospital. Aunque todavía no podía hablar, Clara mostró en su mirada la emoción de volver a casa. Al entrar, quedó sorprendida al ver la decoración especial que su nieto Benjamín, junto con Itzel, había preparado para darle la bienvenida. El ambiente estaba lleno de detalles cálidos, pensados para hacerla sentir nuevamente en familia. Lola salió al recibidor con una sonrisa y su actitud de buena nieta, asegurando que ya había preparado la cama de su abuela. Flor, observándola con desconfianza, murmuró que quería ver cuánto le iba a durar ese papel de nieta ejemplar. Jacinta, al notar el inicio de un enfrentamiento, intervino rápidamente. Les pidió que no discutieran, recordándoles que ahora, más que nunca, debían estar unidos como hermanos. David por su parte dice que va a ver a su futura esposa para que sepa que ya llegaron, y le recuerda a Jacinta que tienen un pendiente más tarde de cenar con Leona para contarle toda la verdad, algo que ellos dos sabían y que le tenían que decir a Leona lo antes posible. David llegó a la terraza, donde Leona lo estaba esperando. Notó en su rostro una mezcla de impaciencia y tensión. Extrañado, le preguntó por qué le había hecho tantas llamadas. Leona, con un tono serio, le dijo que necesitaba que él le aclarara algo que Jeremías había insinuado y que no había dejado de rondar en su cabeza durante todo el día. David, alarmado, preguntó si Jeremías le había hecho algo. Leona negó con la cabeza y le explicó que no se trataba de acciones, sino de palabras. Jeremías le había dicho que él sabía toda la verdad sobre su hijo, lo que a ella le parecía imposible de creer. Leona continuó, con un deje de angustia en la voz, diciendo que estaba segura de que, si David supiera algo tan importante, nunca habría dudado en decírselo. Pero antes de que pudiera insistir, David la miró con una expresión seria y confesó que por eso había querido cenar con ella esa noche, porque necesitaba decirle la verdad. Si sabía quién era su hijo. Las palabras de David fueron como un golpe para Leona, quien, con lágrimas en los ojos y una mezcla de furia y dolor, le reprochó que jamás habría esperado algo así de él. Le recordó cómo siempre había confiado en él, como lo había considerado el único hombre digno de su fe, y ahora no podía comprender cómo había sido capaz de verla llorar tantas veces por no encontrar a su hijo sin decirle nada. Comparó su silencio con lo que Gael le había hecho en el pasado, algo que para ella era imperdonable. David, dolido, le pidió que no lo comparara con Gael, pero Leona, entre sollozos, le dijo que era lo mismo. Ambos la habían privado de saber la verdad sobre alguien fundamental en su vida. Desesperada, le exigió que al menos le dijera quién era su hijo. Con un hilo de esperanza y dolor mezclados, le preguntó si acaso era Romeo, como había sospechado durante tanto tiempo. David, con lágrimas en los ojos, negó suavemente y explicó que por eso había querido que Jacinta estuviera en la cena. Su hijo era Benjamín. Leona quedó en silencio, procesando la noticia. Una mezcla de felicidad y alivio inundó su pecho, aunque aún sentía el peso de la revelación. Miró a David con nuevos ojos, intentando encontrar un equilibrio entre el enojo y la alegría de finalmente saber la verdad.